Una patente de invención es un documento que le otorga al inventor la propiedad de su idea durante un periodo de tiempo, permitiéndole comercializarla. El Instituto de Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad Simón Bolívar, conjuntamente con el Parque Tecnológico Sartenejas, presentan Historias de una patente, con el objetivo doble de conocer los procesos que llevaron a cabo los autores de estas patentes de la universidad e incentivar al desarrollo tecnológico patentable. Mi nombre es Marisela Salas y en esta oportunidad estaré conversando con el profesor Fernando Morales, quien es coautor de la patente sobre emulsiones de petróleo mediante agentes microbianos, junto con los profesores Carlos Rocha, Docinda González, Lourdes Iturralde y Ulises Lacoa. Profesor Fernando Morales, bienvenido. Quisiera que nos contara un poco acerca de la historia de su patente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme de nuevo a este programa. Es una historia bien interesante que se remonta aproximadamente a 1992-1993, eh, una de las primeras tesistas que tuve aquí en la universidad, cotutoriada con un profesor de biología, Carlos Rocha, mi amigo. Pretendíamos biodegradar un crudo de la faja petrolífera del Orinoco con propósitos ambientales. Sin embargo, no tuvimos éxito. Estamos empezando en ese tema y no tuvimos éxito. Pero el crudo que pusimos en contacto con una bacteria que había aislado el profesor Rocha de la estación de servicio de Piedra Azul, tenía la capacidad de esta bacteria de producir una sustancia, de excretar una sustancia con capacidad surfactante, como el jabón, de tal manera que emulsionaba el crudo de tal forma que los recipientes de vidrio donde se contenían quedaban completamente limpios una vez que vaciamos el crudo. Y eso, bueno, nos produjo una curiosidad que se relacionaba en aquel momento con la orimulsión, ¿verdad? La orimulsión fue un producto que, según entendemos, se comenzó a desarrollar en la Universidad de los Andes y terminó desarrollándose en el INTEBEP con la intención de transportar crudo pesado, disminuyendo la viscosidad del crudo para hacerlo bombeable. Ellos terminaron entonces produciendo una emulsión que tenía 70% de crudo, 30% de agua y que tenía un emulsionante como el que nosotros habíamos encontrado en la bacteria, sintético, que se denomina nonilfenol etoxilado. Por aquella época, la orimulsión estaba siendo evaluada a nivel internacional con la intención de promover su comercialización. Y uno de los principales inconvenientes que se adelantaban en aquel entonces era la eventual toxicidad del nonilfenol etoxilado, el emulsionante sintético. Eso a nosotros nos alegraba de alguna manera porque el surfactante que producía nuestra bacteria, una Pseudomonas aeruginosa es el nombre, una cepa de la Pseudomonas aeruginosa, aislada por el profesor Rocha, producía un surfactante que era un ranolípido, que es un azúcar, ¿verdad? Que tiene pegada, digamos, unos terminales de ácido carboxílico completamente biodegradable y no tóxica. Pero además, la síntesis, que no era química, sino que era biológica, no requería de aislar el producto completo, sino que nosotros podíamos hacer crecer la bacteria en un medio nutritivo en agua, separar la bacteria una vez que se producía el surfactante y ahí mismo preparar un producto similar a la orimulsión. Bueno, aquello, digamos, nos entusiasmó. En las primeras de cambio pensamos en compartir nuestro hallazgo con INTEBEP, pero experiencias anteriores nos decían que no era una buena idea y decidimos ir tan a fondo como pudiéramos, manteniendo el secreto de la investigación, porque es parte digamos, del proceso que termina en una patente, mantener ese secreto, hasta que ya no pudimos más, ¿no? Porque estamos haciéndolo con recursos propios. El profesor Rocha es biólogo, yo soy químico y nos hacía falta un ingeniero mecánico, gente en el área de rheología, que nos permitiera hacer algunas pruebas mecánicas con lo que estábamos preparando. Entonces, incorporamos a 3 profesores
también de la Universidad Simón Bolívar, el profesor, la profesora Docinda González, la profesora Lourdes Iturralde, y el profesor, se me va el nombre ahora, Ulises Lacoa, lamentablemente fallecido. Y entonces hicimos un grupo de 5 profesores, igual con recursos propios, no solicitamos recursos de ningún tipo, sino con los recursos que pudimos conseguir cada uno de nosotros, llegamos a un punto en el cual ya teníamos la posibilidad de patentar tanto el producto como el proceso de elaboración de una emulsión que terminó llamándose bioemulsión. Con la misma composición de la emulsión, si 70% de crudo, 30% de agua, la misma estabilidad mecánica, la emulsión estable a diferentes temperaturas. Y bueno, ese, digamos, proceso estaba listo para patentar. La universidad no tenía, hasta nosotros sabíamos en ese momento, ninguna patente a nivel internacional. Y bueno, eso constituyó una novedad. Fuimos a hablar con el rector en aquel momento, el profesor Freddy Malpica, le presentamos la idea y bueno, nos apoyó a tal punto de que consiguió el dinero para que pudiéramos aplicar a la oficina de patente de los Estados Unidos. Paralelamente se hizo la aplicación en Venezuela y bueno, nos terminaron otorgando la patente de producto y de proceso, son 2 patentes independientes, aproximadamente, si yo no recuerdo mal, en 1997. Esa, digamos, es la historia. Fue, digamos, constituyó en algunos casos algunos sacrificios. En mi caso personal, tuve que dejar de publicar hallazgos relacionados con el proceso de la patente, porque eso constituye arte previo y luego, digamos, complica el proceso de patentabilidad. Yo en aquel momento estaba entrando al escalafón universitario y bueno, digamos que hasta cierto punto me perjudicó. Porque en realidad en aquel momento y aún hoy día no hay una iniciativa oficial de la universidad hacia la patentabilidad, sino más bien hacia las publicaciones convencionales en revistas científicas arbitradas, reconocidas, indexadas, etc., ¿no? Profesor, pero entonces, ¿por qué surgió la idea de patentar en un principio? Bueno, la idea de patentar es atractiva, muy atractiva para los que hacemos investigación aplicada por múltiples razones. Hay ego, digamos, de lograr algo que digamos, tenga una utilidad tal que pueda producir en primer lugar prestigio, en segundo lugar bienestar económico, tanto para los que hacen la patente como para la universidad y prestigio para el país, etcétera, etcétera. Básicamente esas son las razones digamos, de buscar una patente. Si se tuviera, digamos, una mejor cultura con respecto a la patente y al proceso de patentar, ¿considera que podría ayudar esto a la universidad a ser sustentable? ¿Qué beneficios a la academia le traería la patentabilidad de alguna idea? Bueno, digamos, trabajar en búsqueda de patentes, y no solo de patentes, sino de procesos que puedan ser comercializados, que no necesariamente son patentables, ¿verdad? De procesos industriales específicos que puedan favorecer a determinados procesos de manufactura y produzcan beneficios hacia la universidad, evidentemente contribuyen con hacer, digamos, con las finanzas de la universidad. Hay universidades en el mundo, en Canadá, en Estados Unidos, que, digamos, cuyo presupuesto en gran medida se alimenta de los royalties, es decir, de los beneficios que produce la explotación de las patentes. Y hablando un poco más sobre su investigación, ¿qué utilidad en sí tiene? ¿Se puede transportar crudo gracias a esta tecnología? ¿Se está implementando hoy en día? Bueno, esa es la parte triste de esa historia. Es que, digamos, a partir del año 2000, Venezuela, por razones que podríamos llamar geopolíticas o políticas propiamente dichas, desistió de los procesos de emulsión, en el entendido de que el precio del petróleo había subido mucho y de que no valía la pena, digamos,
producir petróleo pesado para ser quemado en centrales termoeléctricas, que era fundamentalmente el uso que se le daría a la orimulsión. Es decir, la orimulsión competía con el carbón para la generación eléctrica y por lo tanto tenía un precio de venta muy bajo. Se consideró entonces en ese entonces de que no valía la pena vender el crudo de esa forma. Yo en lo personal discrepo de esa posición porque las reservas que nosotros tenemos de crudo en la faja del Orinoco, que es crudo extrapesado, de alrededor de 10 grados API, son tan grandes, que digamos los números, las reservas probadas que se tienen hasta ahora, si se explotaran con las tecnologías actuales, alcanzarían para producir a la tasa actual aproximadamente 200 años. Entonces no tiene mucho sentido, digamos, restringir las posibilidades de venta de un combustible fósil como ese, del cual, para bien o para mal, hemos vivido y vamos a seguir viviendo por algún tiempo, solo por el hecho de que el precio era bajo, ¿no? Es decir, mantener múltiples salidas era una mejor opción. Todavía es posible que, digamos, esa posibilidad regrese. Originalmente, por cierto, la idea era transportar el crudo, luego separar el agua y utilizar el crudo de manera convencional. Sin embargo, como el contenido de agua era relativamente bajo, en la mezcla crudo-agua, pues existía la posibilidad de utilizarlo directamente como combustible sin extraer digamos, sin separar el agua. Así que servía no solamente como transporte, sino también como un combustible final para ser quemado con fines energéticos. ¿Y esta tecnología en algún momento fue atractiva para una empresa internacional? Quizás no en Venezuela, pero... Sí, digamos, cuando nosotros patentamos, el tema, digamos, la orimulsión nació en Venezuela. Y nació en Venezuela porque nosotros tenemos las reservas de petróleo extrapesado más grandes del planeta. Probablemente con nosotros solamente compite Canadá, aunque es diferente, pues tienen un bitumen que se explota de manera diferente, pero que también es extrapesado. De tal forma que el interés fundamental fue en Venezuela. Y hubo empresas que se acercaron. Sin embargo, como le decía, el año en que nos otorgaron la patente fue en el 97, y mientras se publicó y atendimos a algunas empresas nacionales interesadas, vino el año 2000, en el cual el Estado venezolano decidió no seguir explorando el tema de la orimulsión y por supuesto el interés decayó hasta hoy día, ¿no? La patente sigue activa porque la universidad ha seguido pagando su mantenimiento y bueno, existe alguna posibilidad de que en el futuro vuelva a considerarse. Qué bueno. Profesor Morales, ¿algún mensaje que quiera transmitirle a la comunidad universitaria o a todas las personas que tengan la oportunidad de ver este video con respecto al desarrollo tecnológico, a la invitación, digamos, a estas personas que se atrevan a tocar estas puertas, digamos, y pues así crear un camino hacia el beneficio de la universidad, del país en general? Sí, yo soy un convencido de que el mundo de la investigación y del desarrollo ha cambiado muchísimo en los últimos 50, 30, yo diría que en los últimos 10 años ha habido una revolución enorme a nivel mundial. La manera clásica de hacer investigación con lo que podríamos llamar francotiradores, es decir, investigadores solitarios que hacen algún tipo de investigación intentando mover las fronteras de la ciencia, eso ya prácticamente no existe. Hoy día lo que existe son equipos multidisciplinarios abocados a resolver problemas específicos en la búsqueda más de desarrollo tecnológico que de investigación pura, aunque por supuesto no se puede descartar la investigación pura, que es la base de todo el resto del desarrollo tecnológico. Sin embargo, cuando uno ve lo que hacen universidades de primer mundo en conjunto con industria, en conjunto con centros de investigación, básicamente estamos hablando de desarrollar procesos que o bien sean patentables o bien contribuyan digamos, mover la frontera de la tecnología en la búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas, de nuevos bienes y de bienestar económico para la gente que lo financia, ¿no? Que a fin de cuentas es
debería ser el fin de la investigación y el desarrollo. Muchísimas gracias, profesor Morales, por compartir esta maravillosa historia con nosotros. A usted.